Hola tildillas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Yo soy Ale y estoy nuevamente aquí en su canal y mi canal. La verdad es que me siento súper contenta de poder regresar. Y el tema de este primer video, después de ya no sé cuántos, creo que ya tendríamos 1 año y medio sin grabar absolutamente nada. Después de tanto tiempo he regresado con más fuerza y renovada. Y la pregunta de este video es: Ale, ¿a dónde te fuiste? ¿Qué pasó? ¿Por qué dejaste de hacer YouTube? Es una larga historia. Realmente pensé mucho si podía compartirla, si no la compartía. Y dije, ¿por qué no? Esta historia tú la tienes que saber porque fuiste parte importante de todo lo que he vivido. Y para esto, en este momento, yo dije, ¿sabes qué? Me voy a traer una copita para poderla compartir con ustedes y poder hacer este momento íntimo, este momento, poderlo platicar como si ustedes estuvieran aquí prácticamente conmigo. Todo inicia cuando grabamos el último video que fue de maquillaje y todo empezó con me diagnosticaron un problema y caigo a un hospital de manera repentina. Yo ya tenía 1 mes con problemas, con dolores intensos y caigo de manera repentina al hospital. Y un día en consulta con mucho dolor le digo al doctor, necesito que me revisan y me dicen, en ese momento tienes que venir, tienes que hospitalizarte porque realmente lo que tienes es algo grave y se puede complicar. Entonces lo que hago es, bueno, nada más que tengo que grabar. O sea, mi prioridad siempre fue grabar, trabajar, hacer contenido. Y a lo mejor estuvo un poco mal o un poco bien, no lo sé aún, pero como es algo que me apasiona y me gusta, entonces dije, bueno, esa fue mi respuesta. El doctor me dijo, no me importa qué es lo que tengas que hacer, en ese momento te vamos a hospitalizar. Y desde ese momento mi vida se ha volcado en huracanes constantes. Todo esto empieza a volcar en mí y empiezo yo a tener diferentes pensamientos, distintas cosas de poder crecer como ser humano y como persona. Cuando exactamente al año, después de preparar contenido y después de preparar cosas que quería hacer justo al año, se viene una situación que jamás imaginé en mi vida. Esta situación me cambió completamente el panorama y me cambió nuevamente mi forma de pensar y mi forma de ver la vida. Y esto es cuando de la noche a la mañana empezamos a notar cosas diferentes en mi papá. Notábamos que él se perdía un poco en sus comentarios o en acciones que hacía. Voy a tomar un poco de vino. Y entonces mi mamá me dice, baja con todo y su dolor y me dice, tu papá está haciendo cosas extrañas. Necesito que me ayudes y necesito que hagas una cita con el doctor. Entonces yo en ese momento, les juro que no pasó un instante más, yo en ese momento hago la cita con el doctor, con un neurólogo, y llevamos a mi papá a que lo checaran. Y en cuestión de segundos, en cuestión de días, en cuestión de momentos, en cuestión de instantes, yo sentí como que me dormí, desperté y sucedió. Ahora lo cuento como si fuese pasado de esa forma. Lo llevo un domingo a hacerse unos estudios, tomografías y demás estudios. Y justo en ese momento, la persona que le estaba haciendo el estudio me dice, urge que tu papá lo revise un médico. Era un domingo, 2 de la tarde, y yo, ya lo está viendo un médico, él me mandaron a que le hicieran esos estudios. Y me dice, tu papá está muy grave. Y yo, ¿cómo? Me salgo, mi papá seguía en el estudio, me salgo corriendo y volteo al cielo y le digo, no, no es cierto, ¿verdad? Porque el estudio que le estaban haciendo era en su cabeza. Entonces yo trato de investigar qué es lo que tiene, no me dice absolutamente nada, le hablo al doctor para no hacerles el cuento tan largo o no enfocarme tanto en esto. Mi papá al paso de 8 meses fue diagnosticado con un tumor en el sistema nervioso central del cerebro y esto hace que nosotros empecemos una guerra contra el cáncer.
Invertimos absolutamente todo en él. Orgullosa me siento de eso. Y papá todo el tiempo, él mantenía un estado de ánimo increíble. Todo el tiempo él derecho, firme, sin perder esa esencia que Dios le dio, con esa certeza de ganador, de guerrero, de luchador. Estuvimos todos mis hermanos con unos altibajos que no se pueden imaginar. Sentíamos a veces mucha alegría, mucha tristeza. Y déjame decirte algo. Fue justo en este momento cuando yo descubrí lo que era la felicidad. Porque cada que me daban una buena noticia, yo sentía algo inigualable. Pero también conocí lo que es el dolor, la tristeza y la angustia. De levantarte con esos sobresaltos y saber que una llamada podía ser la llamada de hasta aquí llegó él, o hasta aquí está su vida, o esa llamada podía ser la llamada de la esperanza y aún sigue aquí o ya no tiene nada. Todo esto estuvo sucediendo durante un año, fue una lucha constante y paré todas mis redes sociales, paré todo mi trabajo y paré mi vida para poder dar todo el amor que él se merece, se va a merecer por una eternidad y poder estar a su lado en los últimos momentos. Sufrí muchísimos cambios, muchas crisis, muchas emociones, pero me quedó algo que jamás voy a olvidar. Las últimas palabras que mi papá pudo decir antes de que su boca callara, porque dejó de hablar, entró en un estado de coma, fueron: esto no es luchar. Luchar es mucho más. ¿Y por qué me dijo esto mi papá? Mi papá me dijo esto porque yo le decía: papá, tienes que seguir luchando, tú eres un guerrero. Y él voltea su carita y me dice: tú tienes que luchar. Imagínense en una terapia intensiva donde él apenas habla y me dice que yo tengo que luchar. Y le digo: papá, estoy luchando contigo. Y me dice: no, Tildilla, luchar es mucho más. Con esto quiero concluir este tema que yo viví durante varios meses preguntándome qué es luchar. ¿Qué es luchar? Si luchar es mucho más, entonces, ¿qué debo de hacer? Pasa el tiempo y viene una crisis peor, porque viene toda esa etapa de duelo, toda esa etapa donde ¿quién eres? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué las personas que amas se van? ¿Por qué a las personas más buenas les pasan este tipo de cosas? Se viene también una crisis económica, se viene algo que jamás habíamos visto, que es una separación. Nosotros les comenté al principio que vivíamos en una misma comunidad y nos vamos a diferentes ciudades y bueno, la vida nos da, llega ese huracán que les comparto y la vida nos da ese giro, ¡pum!, donde todos mis hermanos, mi mamá y yo vivimos en diferentes ciudades. Parte de esto. Y antes de esto, se me olvidó comentarles que hubo un capítulo donde me avisan que papá entra en un estado muy, muy grave. Yo estaba en otra ciudad, recibo la llamada y al recibir la llamada me entra una crisis tan fuerte, tan fuerte. Yo nunca había vivido una crisis así, que me escondo en mi closet. Esto nunca lo había compartido. Me escondí en mi closet y empecé a gritar y a golpearme y a querer evadir la realidad y ¡pum! No sé, me desconecté, no puedo explicar lo que yo sentí o no puedo explicar lo que viví. Solo recuerdo que el guapo Lalo me abraza, me trae a la cama y cuando me trae a la cama me decía: reacciona, todo va a estar bien, reacciona. Y entonces yo tenía dos opciones. Yo tenía una opción que era: o me quedaba en ese estado donde estaba evadiendo la realidad y entré en esa crisis, en ese choque en mi mente, o esa emoción de dolor y tristeza y angustia la sacaba de alguna otra forma.
antes de que papá partiera, exactamente el Día del Padre, pude darle un regalo. Durante una crisis que tuve muy fuerte, pude escribirle una canción. Mi papá siempre me pedía que cantara y siempre me pedía que le cantara, y le escribí esa canción con todo mi corazón. Después de haber tenido esa crisis, la mejor manera de manifestarme de una mejor forma fue escribiendo. Esa canción ustedes la van a poder escuchar, ya está en plataformas. Yo no la quería hacer pública, pero una persona muy cercana a mí, después de que fallece mi papá, la sube a las plataformas y me hizo saber que el hecho de que mi voz y que esa canción estuviera más allá de lo que yo quería expresar, beneficiaría a muchas personas y les daría un poco de paz o un poco de esperanza, porque no todo mundo tenemos la misma historia. Así que con esto concluyo. Se va mi héroe, se va mi guerrero, se queda en mi corazón, se lleva una hermosa canción y me deja la mejor enseñanza. ¿Qué quieres hacer de tu vida, Ale? ¿Hacia dónde vas? ¿A dónde van esos sueños? ¿Sonríes o eres feliz? ¿Lo que haces te lleva hacia donde quieres llegar o simplemente vives por vivir? ¿Disfrutas cada momento de tu vida o no lo disfrutas? ¿Amas lo que haces o no amas lo que haces? Todas esas preguntas me llevaron un año más de duelo, de enfermedades, porque se viene todo esto del COVID. Justo en medio de la pandemia mi mamá le da COVID, mi hermano, antes de que mi mamá le diera COVID, es diagnosticado con un tumor en el páncreas, donde se le tuvo que hacer una cirugía muy complicada. Y todos estos procesos me di cuenta que hay personas que se acercan a ti por algo y para algo. Y tú haces lo que haces por algo y para algo. Dentro de una reflexión profunda que hice, dije, Ale, necesitas saber hacia dónde vas y con quién cuentas para hacer esto. Me di cuenta que sin saberlo, durante todo este proceso, las personas que más me ayudaron fueron las personas que menos me conocen. Fueron todas esas personas que a través de las redes sociales me habían conocido. Cuando yo entraba a un hospital siempre me encontraba con alguien que me decía, yo te sigo y quiero que tu papá esté bien. Yo hice una oración por tu familia. Yo hice una oración por tu hermano. Yo aporté para la cirugía de tu hermano. Yo ayudé para hacer esto. No se imaginan detrás de todo este dolor y todo esto que vivimos, el apoyo que recibí por parte de quién, de ustedes, de todas esas personas que detrás de una cámara me ven, que no estoy loca por hacer esto, que realmente lo hago porque me apasiona, porque lo disfruto, porque es mi vida, porque sé que cada cosa que estoy haciendo está llegando a los oídos de las personas indicadas, que no importa si son 10 o si son miles, pero cada mensaje que doy va más allá de lo que yo puedo imaginar. Hubo personas que realmente jamás me imaginé que pudieran verme a través de estos medios, a través de un Instagram, un Facebook, a través de YouTube. Y después de hacer una reflexión, dije, ¿por qué pararías estos proyectos que han llegado a tantas personas y que después de que tú diste lo que tenías que dar, recibiste lo que tenías que recibir? Entonces me di cuenta que esto es luchar. ¿Luchar contra quién? ¿Qué es lo que me decía mi papá? Luchar es mucho más. Luchar contra mí. Contra mi mente, contra mi forma de pensar, contra mi forma de hablar, contra mi forma de creer. ¿Realmente haces contenido para qué, Ale? ¿Para que tengas un número grandísimo de seguidores? ¿Para que seas famosa? No. Entendí que mi contenido no solo es para eso, porque sé que te lleva a eso, te lleva a tener más seguidores, te lleva a hacer fama.
Pero mi principal objetivo dentro de todas estas plataformas es darte una esperanza de vida, hacerte saber que la vida tiene más sentido de lo que tú puedes creer, que sacar tu mejor versión depende de ti y decirte, ¿eres feliz? Eso es la verdadera felicidad, encontrar un motivo de vida en esta razón de existir. Gracias por todo su apoyo, gracias por todo su amor, gracias por todas las bendiciones, por todos los comentarios, por todos los likes, por todas las compartidas, por escucharme día a día, por ser fiel a mí, por creer o no creer en esta persona. Pero lo único que les quiero decir es gracias por seguir conmigo. Y hoy es el primer video que vamos a sacar en nuestro canal de YouTube para ti, pero va a ser el primero de muchos que vienen exclusivamente para que los disfrutes. Gracias a todos y salud.